Gracias, José Luis Mendoza. El comentario de la provincia de María Trinidad Sánchez. Así es, de Nagua. Así es. Yo tengo unos antepasados por ahí, apellido Chevalier. Mira, muy bien, de Cabrera. Sí. Ese era el apellido que yo debía firmar realmente por el Mendoza. Bueno, ese cambio para darte la ciudadanía. Con mucho gusto te aceptamos. Compartir de Asua y María Trinidad Sánchez. Para nosotros sería un honor tener un poblado con esas condiciones como las tuyas. Un honor, hermano. Mira, mi comentario quisiera enmarcarlo primero en una anécdota que escuché en un momento. Un amigo viajó a uno de estos países nórdicos y era una zona bastante distante, muy fría. Llega a la casa, la verja estaba abierta, totalmente abierta, el patrimonio descuidado, no había ninguna vigilancia. Entra a la casa por igual, las puertas abiertas, y como no había nadie, se sienta en los muebles a esperar que su amigo llegue. Bueno, pues cuando el amigo llega luego de 2 o 3 horas, lo primero que le dice es: óyeme, a ti te van a robar todo. Las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas, no hay nadie, absolutamente nadie vigilando nada. Y el amigo se queda mirándolo así, expectante, y le dice: pero robar está prohibido. Con esta frase lapidaria se construye con claridad lo que es el respeto a la norma en una sociedad y la cultura de respeto. El cumplimiento de la ley por costumbre. Por costumbre. No por miedo a la consecuencia solamente, no por eso. Entonces, aquí en la República Dominicana tenemos un reto importante de cara al cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho. Y por eso inicio con esa anécdota, lo que a continuación voy a comentar. Y es una de las declaraciones, de las tantas que dio el presidente Luis Abinader en una, no sé si es una especie de rueda de prensa frente a ciertos comunicadores de la televisión especialmente. Me pareció fabuloso. Me pareció una demostración importante y necesaria de cómo quieren enrumbar los destinos del país. Ahora, sin restarle mérito a las intenciones que ocultaba esa declaración, no menos cierto es que lo que dijo es una obviedad. Y la obviedad reside en que lo que se convirtió luego en una circular que tengo aquí delante no es más que lo que dice la ley. Entonces, ¿por qué el presidente Luis Abinader tuvo que darle forma de un discurso, de una rueda de prensa, de una circular a algo que de por sí contiene la ley? Bueno, pues por la historia que recién concluye con los gobiernos anteriores. Y es una cultura de ruptura con el orden legal y una cultura de violación a los principios éticos y morales y los principios legales también que deben regir una buena administración pública. Esta circular de lo que trata es precisamente de esto, de una especie de estatuto, de norma que pretende implementar una disposición que ya estaba en vigencia, que es la ley 4108. Esta ley desde el 2008 está en vigencia y establece unas ciertas limitaciones a los funcionarios públicos. Establece unos principios generales bajo los cuales deben manejarse los funcionarios públicos para que no se excedan, para que no abusen del poder que su posición le otorga. Entonces, uno se pregunta, pero si la ley lo dice, ¿por qué hay que reiterarlo? ¿Por qué el presidente tiene que repetirlo e incluso hacerlo circular en una especie de norma cuando ya la ley lo establece? Bueno, porque aquí precisamente en los gobiernos anteriores se convirtió en norma la violación de la ley. Por ejemplo, ese código de ética, esa ley 4108 establece claramente que no se debe hacer activismo político en las entidades del Estado, pero era típico que se hicieran reuniones en locales de diferentes instituciones públicas. Ese estatuto prohibía que se usaran las posiciones públicas y la influencia pública para conseguir recursos de campaña. Pues se convirtió en norma que los funcionarios del gobierno anterior hicieran un uso abusivo de su posición
y hasta el punto de muchas veces extorsionar y abusar con esa posición especial que tenían para lograr recursos para campañas electorales. No era extraño escuchar de recaudaciones millonarias, de miles de millones de pesos, a consecuencia de esas prácticas muchas veces próximas a la extorsión para lograr las donaciones especiales. Era normal en la administración anterior el usar la nómina pública a través de nominillas y designaciones de amigos allegados, un uso abusivo de los recursos del Estado solo con fines clientelares de mantenerse en el poder. Por eso, y aquí reitero la necesidad de que Luis entrara en la obviedad de decir que la ley hay que respetarla, de tener que declarar que esa ley existe cuando tiene tantos años que está en vigencia. Cuando el presidente Luis Abinader recuerda que no debe utilizarse una función pública para designar a familiares, allegados, sean estos afines o que tengan una relación de consanguinidad. Eso no es ninguna novedad que trae Luis. La ley establece una prohibición expresa del nepotismo, que era lo frecuente en el gobierno del PLD. Entonces, en este punto, aunque parezca extraño que el presidente tenga que reiterar y recabar la norma para, de alguna manera, tratar de imprimir a su gobierno el sentido de respeto a la ley, aquí, al parecer, la cultura que sembró los tantos años de gobierno torcido han obligado a tener al presidente Luis Abinader que recordarle que existen ciertos límites del poder. El poder, como muchos dicen por ahí, es para usarlo, pero usarlo positivamente, no para usarlo para mejorar las condiciones particulares de vida de aquellos que están y ostentan esas posiciones. No es para torcer la voluntad popular usando los recursos públicos en favor de una gestión determinada. No es para abusar de aquellos que son más débiles. No es para evadir la justicia. El poder es para servir a los ciudadanos. El funcionario público no es más que un servidor público de más jerarquía, de más posición de mando. Y en esa posición de mando tiene una obligación de mostrarse más ético que el resto, para permear a toda la sociedad de esa conducta impecable. Y aquí traigo a colación una anécdota muy particular. Un amigo político, lo escucho en una conversación con un mecánico, un mecánico que se encargaba de reparar sus vehículos de manera frecuente. Y tan pronto llegó al poder, lo que le propuso: mira, yo sé que tú llegaste al gobierno, que tú eres funcionario, yo quisiera que tú me pongas un chequecito para yo no tener que trabajar. Y uno se pregunta, bueno, pero eso es ilegal, eso no es correcto. Pero la sociedad vio tan normal esa conducta en esos funcionarios que se apoderaron del poder por tantos años, que ya ese ciudadano común entiende que eso es lo correcto, que lo normal es que se tenga una botella si usted es afín o allegado o hasta un simple amigo. Y usted tiene derecho a tener una participación, una cuota de ese botín que es el Estado dominicano. Y precisamente por eso, reitero, tuvo Luis Abinader que entrar en esta obviedad, pero no puede quedarse en solamente trazar estas líneas, que entiendo que es una iniciativa muy interesante, muy positiva. Y con esto no quiero decir que no era necesario hacerlo. Sí, muy correcto que lo hiciera. Recordar que existen normas, que existen límites al poder y que todos deben someterse a esos límites del poder, y que se debe permear hacia todos los funcionarios que hoy en día ocupan posiciones públicas, para que entiendan que están ahí en esas posiciones para servir al público y no para servirse de la cosa pública. Pero no puede quedarse en esta declaración ética. Debe haber un sistema de consecuencias para aquellos que lo hicieron mal y lo hicieron diferente en gestiones pasadas. Debe investigarse así estos escándalos, como la de bloquear claves de ciertas computadoras en instituciones públicas, esto de desaparecer servidores
esto de hacer transferencias y pagos de más de 21 millones de pesos en el periodo de transición es una cuestión que amerita ser investigada. Lo ético no solamente es dar el ejemplo y hacer lo que es correcto, y hacer lo correcto, y transmitir este sentido del buen hacer desde la administración pública, sino también hacer sentir el sentido de consecuencia de las acciones que no se apeguen al Estado de Derecho y a la ley, para que los que lo han hecho mal, sin entrar en la persecución política y con la debida objetividad, paguen la consecuencia de sus actos torcidos.